buenos días, señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a la primera tertulia de la semana. Como siempre, en directo, ya sabe, las 8:06 de esta jornada de hoy es martes 5 de mayo de 2015. Tenemos muchas cuestiones que tratar durante los próximos minutos con los miembros de la mesa de hoy. En un instante se los presento. Como siempre, comenzaremos el repaso a la actualidad echando un vistazo a las portadas de los principales diarios de tirada nacional. Obviamente hablaremos de las elecciones andaluzas y si al final es Susana Díaz o no presidenta de la comunidad autónoma. Haremos luego lo mismo, pero desde el punto de vista más cercano a todos nosotros. Echaremos un vistazo a las portadas de La Verdad, de La Información y El Mediterráneo, si no me equivoco, sí, así es, y El Mediterráneo, para ver cómo está la actualidad, como digo, más cercana a usted. También hoy nos acordaremos, fue anoche alrededor de las 9:30, cuando fallecía el periodista y maestro Jesús Hermida. También veremos unas imágenes al respecto sobre parte de su vida y comentaremos esta pérdida con quienes, con dos de los tres contertulios de hoy. Como siempre, a mi derecha, el alcaldable por Unión, Progreso y Democracia y concejal en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Llopis. Muy buenas. Muy buenos días, César. Y en el otro lado de la mesa, la verdad que es una mesita con morbo, a José Luis Cifuentes, alcaldable de Ciudadanos al Ayuntamiento candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Alicante, a la alcaldía. Señor Cifuentes, buenos días. Muy buenos días. Habéis tomado ya vacaciones, ¿no? ¿Vacaciones de qué tipo? En el ayuntamiento. ¿Se realizó ya el último pleno de esta...? Sí, el último pleno fue la semana pasada, pero aún así tenemos un montón de comisiones de todo tipo, Consejo Social, Consejo de Comercio, Consejo de Sostenibilidad. Es decir, no ha parado la actividad en ningún momento y además como está el tema candente de la famosa ATE de IKEA, de hay que emitir los informes, con lo cual seguimos con una actividad municipal bastante notable y más en los grupos que somos tan pequeños, pues se nota muchísimo más. Si a eso le añades la pre-campaña, la preparación de la campaña, etcétera, etcétera, la verdad que está siendo unas semanas de locura. ¿Qué tal lo estáis llevando esta recta final de la campaña que comienza este fin de semana, el viernes creo que es, ¿no? El 8. Sí, bueno, el jueves por la noche tenemos la pegada de carteles. Y yo en mi caso la verdad que tenemos bastante lío, es decir, son las preparaciones finales, los carteles, las vallas, ver si hacemos algún vídeo, el trabajo ultimando programas, presentaciones de programas, presentaciones de candidatos. Es decir, insisto, para los partidos que tienen muchísimos medios, pues es a veces relativo porque muchas veces delegan en empresas que se lo llevan, pero nosotros los partidos pequeños que lo hacemos los mismos afiliados y tal, pues bueno, por una parte es más divertido, más entretenido, pero por otra parte también es más duro porque prácticamente no tienes tiempo, ¿no? ¿Qué tal vosotros? Pues con optimismo, también con responsabilidad, En cualquier caso, pues muy ilusionados, ¿no? por esta etapa que se avecina. De igual forma, igual que decía Fernando, ¿no? Somos un partido que ahora mismo no tenemos medios económicos para realizar una gran campaña como puedan tener otros partidos políticos, y eso lo tenemos que suplir pues con esfuerzo, con más trabajo y bueno, pues con mucha dedicación, ¿no? Con mucha dedicación. ¿Sabéis ya dónde vais a cerrar la jornada del jueves y abrir la del viernes, la pegada de carteles? ¿Sabéis dónde la vais a hacer cada formación o todavía está por...? Bueno, nosotros tenemos que concretarlo. Nosotros tradicionalmente siempre lo hemos hecho en Ruperto Chapí, porque es un sitio que es entrañable para nosotros, nos gusta, a mí personalmente me gusta esa plaza, pero también depende a veces con acuerdo con otras formaciones, porque a veces no tengas que coincidir con otro sitio y tengas que pelearte ahí por pegar los carteles en el mismo sitio, que a veces puede generar cierta tensión, con lo cual en principio bueno, pues lo acordaremos con otros partidos y no es más problema. Fundamentalmente es casi un día festivo porque nosotros aprovechamos, pues hacemos una pequeña reunión de los afiliados y ahí comemos ahí unas cocas y 4 cositas más y tal, y después ya salimos a empezar a pegar carteles, ¿no? Que quizá el lugar es lo de menos, para nosotros quizás el ambiente festivo es el día de inicio, que la verdad que es muy bonito, vivirlo desde dentro es muy bonito. No lo sé, todavía no lo sé, no lo sé dónde estaremos ese día,
donde comenzaremos, ¿no? Terminaremos esa noche y empezaremos el nuevo día 8. ¿Hay preparado también viandas para precalentar? La verdad es que no lo sé. No lo sé, y no lo sé no ya porque sea la primera vez, ¿no?, que participamos, sino pues porque no me encargo de esto. Con el ritmo frenético que llevamos en esta pre-campaña, pues no me encargo de esta organización y no sé nada de ello. Ahora que has dicho lo de con el ritmo frenético que llevamos en la pre-campaña, ¿cómo auguráis que va a ser la campaña? ¿Igual, más o menos frenética? Pues supongo que algo más intensa, aunque parezca increíble, ¿no?, por nuestra parte, pero tendrá que ser más de lo mismo, más intensamente, con más dedicación todavía, pero bueno, por algo es pre-campaña, que estamos pues cada día reuniéndonos con más asociaciones, con más grupos, con más vecinos, ¿no?, con más colectivos, pues para ir conociendo sus inquietudes, sus necesidades y las posibles respuestas que les convienen a todos ellos. Hombre, nosotros, bueno, frenética, yo recuerdo la campaña hace 4 años, que la verdad que una semana después del final de las elecciones todavía estábamos recuperándonos del ritmo, porque básicamente no teníamos tiempo para hacer las cosas. Seguiremos en la misma línea de reuniones con asociaciones, colectivos, visita de barrios, como se hace tradicionalmente. Nosotros tenemos la ventaja de que yo siempre digo, para nosotros la mejor campaña electoral que desde Unión por la Democracia podemos hacer es el aval del trabajo de estos 4 años que hemos hecho, ¿no? Porque en el fondo a mí me llama muchísimo la atención cuando el Partido Popular y el Partido Socialista están intentando ocultar todo lo que ha pasado estos 4 años que están ahí. Y nosotros, por el fondo, estamos orgullosos de los 4 años de trabajo que hemos hecho aquí en el Ayuntamiento, ¿no? Que fundamentalmente, bueno, como muchas veces en inducción, ¿no?, los comportamientos pasados pues pueden predecir, ¿no?, pues sí, muy probablemente lo que vas a hacer tú en el futuro. Si has trabajado bien durante 4 años, pues muy probablemente vas a poder seguir trabajando bien en los 4 siguientes. José Luis y ellos tienen una incógnita porque empiezan de ahora, pues no tienen ni anclas ni experiencia en este sentido, pero lo que sí que me llama muchísima atención es cuando le preguntas al Partido Socialista, están renegando continuamente de las cosas que ha pasado. Incluso a mí me llama muchísimo la atención el caso del Partido Socialista, que hace muchísimas propuestas de campaña que hemos presentado desde Unión por la Democracia en este mandato y que ellos votaron en contra. Entonces dices, bueno, entonces lo que habéis presentado, o sea, estáis presentando cosas que votasteis en contra, que presentó otro partido, pero ahora lo presentáis de otra manera, con lo cual yo creo que la mejor campaña, para mí siempre lo digo, es el trabajo que uno tiene, el bagaje y la experiencia que uno tiene. Y a los que empiezan de ahora, pues evidentemente habrá que darle un margen de confianza, como nos pasa a José Luis, y a los que han estado 4 años sin trabajar o trabajando poco, pues también habrá que tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que Fernando ha tocado un punto fundamental, ¿no?, que es la credibilidad. Y esa credibilidad que, bueno, en general parece que nos ha contagiado a todos los políticos, aunque no todos somos iguales, pero esa credibilidad que, como bien decía Fernando, pues afecta fundamentalmente a los 2 grandes partidos, porque los 2 grandes partidos han estado gobernando, no sé si de distinta manera, pero en el fondo lo mismo, durante mucho tiempo, y claro, han contribuido en gran manera pues a que pongan un programa, realicen un programa, ahora digan una cosa, luego digan otra, pero lo que es hacer, no hagan nada. Claro, a mí me llama, y me llama mucho la atención, yo el otro día estaba reunido con los comerciantes, ¿no? Y claro, cuando se habla de la postura del Partido Popular con respecto al ATE, al famoso ATE de IKEA, sí. Claro, es decir, ¿cómo puede ser de que esté diciendo la candidata que no están con los comerciantes y que quieren retirar el ATE, pero en el Pleno una semana antes voten a favor o en contra de la retirada del ATE? Con lo cual es un poco kafkiano lo que está viendo el Partido Popular, que es lo que quiero o lo que digo, lo que hago, lo que quiero hacer, lo que me gustaría poder hacer, y fundamentalmente yo creo que no tiene ningún sentido. Y el Partido Socialista, pues bueno, también está intentando hacer un trabajo para intentar separarse de lo pasado, del desastre de los 4 años. Y yo sigo pensando, lo he defendido muchas veces, ¿no? El trabajo que se ha hecho en estos 4 años, fundamentalmente el trabajo propositivo, ha venido por parte de Unión por la Democracia. Izquierda Unida ha hecho un trabajo mucho de fiscalización, aunque también yo creo que con resultados escasos.
Y a fin de cuentas lo importante no es decir el Alicante que no nos gusta, ¿no? Sino es decir el Alicante que a nosotros nos gusta, que el Alicante que a nosotros nos gustaría tener, que es la línea de trabajo que hemos tenido estos 4 años, vamos a seguir teniendo en campaña, pero fundamentalmente, a mí me decían, dice, oye, y el programa electoral, es que el programa electoral fundamentalmente viene por todas las propuestas que hemos hecho estos 4 años, más todas las reuniones que hemos tenido con todos los colectivos, y tenemos un bagaje que es lo que pedimos durante este mandato y seguiremos pidiéndolo, no vamos a cambiar ahora de la noche a la mañana. ¿Os apetece que echemos un claro que sí, hombre, vistazo a las portadas? Supuesto. Venga, vamos a comenzar como siempre con los periódicos de tirada nacional. La portada del ABC, la portada de El Mundo y la portada de El País. Vemos las noticias y las comentamos. ABC, Susana Díaz emprende el camino a la presidencia. La candidata del PSOE intercala concesiones a Ciudadanos, Podemos y PP en su discurso ante el Parlamento andaluz, que hoy rechazará su investidura en primera votación. El País y El Mundo nos traen estas otras cuestiones. El País, el Partido Popular estudia un modelo electoral que refuerce los grandes partidos. El Ejecutivo apoya un sistema de doble vuelta. Díaz, que adelantó la idea, reclama la dedicación exclusiva de los diputados. Por otra parte, Italia reforma su ley electoral para facilitar gobiernos más estables. El BBVA da un vuelco a su cúpula para acelerar la digitalización. Los ojos del horror de Mauthausen. Francisco Boix robó fotos del campo que se usaron como prueba en Nuremberg. La rivalidad de primaria da lugar al boicot de padres y colegios. El ministerio llevará a los insumisos a la inspección o a los tribunales. Y por último, Aguirre ofrece rebajar el IBI más del 50% si gana en Madrid. Y la portada del Mundo nos trae estas otras cuestiones. La foto, la que se repite, es la de Susana Díaz. Díaz promete a Ciudadanos menos impuestos y a Podemos más gasto. Ofrece bajar el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones y a la vez contratar maestros y médicos y comprar vivienda social. No tendrá hoy el apoyo de Rivera, que cree insuficientes las medidas anticorrupción, ni de Iglesias, que pide más dureza con los bancos. La número 3, de Trías dio un contrato de 180.000 euros a su hermana. El Tribunal Superior de Justicia envía al fiscal, al Partido Popular y a Bárcenas por su contrato simulado, y Francisco González elige a Carlos Torres como sucesor del BBVA. Y la portada, en la parte superior derecha, pueden ver que el diario El Mundo se hace eco del adiós a Jesús Hermida, el periodista que inventó un género y nos contó la llegada del hombre a la luna. Bueno, José Luis, Fernando y José Luis, ¿habrá pacto? ¿No habrá pacto? ¿Se puede prometer recaudar menos y al mismo tiempo gastar más? Pues a mí me ha recordado a Groucho Marx, en el sentido de que uno parece que tiene unos principios y si no le gusta, pues tengo otros, ¿no? Entonces a unos parece que les dice unas cosas y a otros les dice totalmente lo contrario. Me suena un poco a broma. Una broma, pero una broma pesada, porque claro, es una persona que tiene una responsabilidad de gobernar y esa responsabilidad evidentemente tiene que ser compartida de alguna manera por todo el espectro, por toda la Cámara, ¿no?, política que han elegido los representantes andaluces, y en ese sentido pues claro, hay que buscar la forma de gobernar, pero claro, no sé, veo muy difícil, ¿no?, que puedas estar diciendo una cosa y la contraria. Sí, bueno, yo eso muchas veces la duda que tienen, o muchos partidos que quieren prometerlo todo. Yo recuerdo mucho en este mandato, creo que fue no sé si fue Izquierda Unida o el Partido Socialista, que llegaron un momento determinado y dijeron, cuando estábamos hablando de la zona azul en Alicante, decían, no queremos que se contraten más trabajadores para la zona azul, que cobren más, que haya menos zona azul y que sea más barata. Y posiblemente las 4, independientemente, todos podemos estar de acuerdo, pero en ningún caso pueden casar, ¿no? Es decir, lo que está diciendo la 10. Eso es engañar a la gente directamente. Sí. Es decir, sí. Fundamentalmente, menos impuestos y más gasto es lo ideal de todo el mundo. Es decir, bueno, puedes decir que vas a recaudar menos impuestos, pero conseguirás recaudar más, que es difícil, complicado. Pero fundamentalmente, Susana Díaz es una experta en esas negociaciones. Ya, según decían, a Izquierda Unida a la hora de pactar les prometieron 20 acuerdos y solo cumplieron 2.
Y Izquierda Unida no se quejó porque fundamentalmente lo que quería eran los cargos que les daban el pacto y no más allá de realmente los acuerdos. Estaban más preocupados por ocupar determinados sillones que por los acuerdos a los que podíamos llegar, ¿no? Yo entiendo que el concepto de programa, que curiosamente Julio Anguita defendía en el momento, es la base de todo acuerdo. Es decir, fundamentalmente, y bueno, también es obvio, ¿no? Es decir, cuando un partido no tiene la mayoría absoluta, pues tiene que llegar a acuerdos y tiene que renunciar a parte de su programa para compensar el otro. Lo que no tiene ningún sentido, yo lo que no veo, y yo quiero pensar, igual José Luis seguramente estará de acuerdo conmigo, que Ciudadanos y Podemos se diferencian bastante en la política que planean llevar a cabo, igual que Unión Progreso y Democracia, evidentemente, o sea, es difícil que puedas apoyarte en Ciudadanos y Podemos a la vez. Yo entiendo que es muy complicado, es decir, yo si fuera Susana Díaz tendría que elegir a alguna persona que la apoyara, pero los dos es muy complicado, porque es que puede ser kafkiano, porque claro, los programas de Ciudadanos van por un lado, los programas de Podemos van por otro lado, el programa del Partido Socialista va por otro lado, y fundamentalmente la idea que da el titular es que al final Susana Díaz va a intentar engañar a los de Ciudadanos y a los de Podemos y va a hacer lo que quiera con tal de seguir presidenta de la Junta pues 4 años más, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que en realidad parece que Andalucía ha cambiado poco para lo que entiendo desde la distancia, ¿no? Que debiera haber sido. Por otro lado, también hay que considerar una cosa, ¿no? Que no sé cuáles serán los acuerdos de gobierno, pero ahora mismo no creo que se estén tratando los acuerdos de gobierno, sino que se estarán tratando los acuerdos que permita al Partido Socialista gobernar y gobernar en solitario. No sé si luego llegará a un acuerdo con Izquierda Unida, con quien ya tienen experiencia, pues para poder gobernar. Pero ahora mismo lo que está, no sé si ya en entredicho, pero sí lo que está tratándose es la posibilidad de que sea elegida presidenta, ¿no? de Andalucía. Y ese es el juego en el que está. Ese es el juego en el que está con lo de los sillones y el reparto de cargos que decía Fernando, lamentablemente. Está pues intentando hacer eso, diciendo una cosa y diciendo la contraria. En fin, mal lo veo. ¿Aquí qué sería lo menos malo? ¿Llegar a un pacto o que se tuviesen que repetir las elecciones? Efectivamente, este es un tema complicado, ¿no? Es un tema muy, muy, muy complicado, porque si se repitieran las elecciones, pues sería una prueba inequívoca de que los responsables políticos pues no han sabido ejercer su función y, entre otras cosas, su función tiene que ser llegar a acuerdos para gobernar, ¿no? Para gobernar. Pero, por otro lado, lo que tenemos aquí también es una cosa. Resulta que hace un adelanto de elecciones, porque quiere, ¿para cambiar el qué? Para quedarse como estaban, tal y como estaban, que están necesitados de otro partido para gobernar, ¿no? Para gobernar. Entonces es una cuestión difícil, ¿no? Difícil. Y me imagino que los andaluces pues serán conscientes de ello y no sé si estarán pensándose ahora el sentido de su voto de hace unas semanas, ¿no? Sí, hay una cosa que yo entiendo que para mí es fundamental, ¿no? Y yo creo que el concepto de mayoría absoluta desaparece, o por lo menos durante unos cuantos años parece que va a desaparecer, porque el descrédito que tiene tanto Partido Popular como Partido Socialista obliga a llegar a acuerdos. Si no son capaces de llegar a acuerdos, pues va a ser un problema. Es decir, si tenemos que repetir elecciones cada vez que no hay una mayoría absoluta, pues eso sería una ruina económica y de estabilidad social en cualquier autonomía. Es decir, lo normal es que Susana Díaz eligiera el partido que le apoya. Pero, insisto, yo creo que es muy difícil que Susana Díaz pretenda ser apoyada por Ciudadanos y por Podemos a la vez. Es decir, tendrá que decidir hacia dónde quiere dar un poco el giro, pues un poco más hacia la derecha de Ciudadanos, un poco más a la izquierda hacia Podemos, pero tendrá que decidir hacia dónde quiere ir. Pero lo que está claro es que no puede decir, bueno, voy a intentar dar mensajes para los dos. Bueno, y después también, obviamente, los intereses de cada uno de los dos partidos, de Ciudadanos y Podemos,
pensando que si apoyan a Susana Díez, pues se pueden perder sus posibilidades en las elecciones nacionales, que es también lo que pasa, pues es un poco kafkiano. Aquí, como en España, tenemos elecciones municipales, elecciones autonómicas, elecciones nacionales, y todo se hace unas pensando en las siguientes, ¿no? Quizá habría que tener más sentido de Estado y circunscribir cada toma de decisión al lugar donde se produce, ¿no? Y insisto, a mí no me gusta el mensaje de Susana Díez, que va diciendo, se va dejando querer por todos y por todas, y a fin de cuentas, la gran estrategia que tenía, que antes tenía un acuerdo cómodo con Izquierda Unida, que fundamentalmente siempre han sido los que han apoyado al PSOE cuando ha hecho falta, siempre tradicionalmente, y les ha venido bien a cambio de nada, es decir, sin pedir cambios de leyes electorales que les podía favorecer en un futuro, sino simplemente a cambio de cargos. Y ahora mismo Susana Díez se encuentra en una situación que no sabe si tiende hacia Podemos, pues puede perder el electorado un poco más de centro, y si tiende hacia Ciudadanos, pues puede perder el electorado más de izquierda, con lo cual no sé qué va a hacer. A lo mejor quiere coger a los dos. Pero es que no se puede. Yo entiendo, vamos a ver, es kafkiano, es decir, cuando dices quiero menos impuesto, pero que más gasto, y voy a contratar más gente, más funcionario, pero por otro lado voy a ahorrar y no voy a cobrar más a las personas, es muy difícil. Y en el fondo, después también es lo que comentamos también un poco lo que pasa en Alicante. Es decir, el Partido Socialista en Andalucía no tiene ya ninguna credibilidad y le siguen apoyando muchísima gente. Nadie entendemos por qué. Quizás los que lo vivimos allí no lo entendemos, que no se haya producido un cambio. Pero bueno, insisto, ese modelo de política, yo creo que Susana Díez puede ser una persona muy inteligente, pero claro, con mensajes de estos tendrá que decidir con quién se quiere ir. Pero claro, tiene miedo de cantarse por uno y que le dejen en el altar compuesta, ¿no? Y sin poder casarse, ¿no? No sé, la verdad es una situación complicada, y creo que al final se está demostrando que esa decisión de adelantar las elecciones por el miedo a Podemos no ha sido bueno, porque curiosamente ella se vanagloriaba de que las había adelantado porque Podemos estaba increciendo, y resulta que Podemos está cada día perdiendo más adeptos porque al fondo no tienen un mensaje claro, con lo cual igual le hubiese valido más la pena esperarse a cuando tocaba, ¿no? Lo que ha comentado Fernando, realmente hay son vasos comunicantes, o hay una cierta influencia a la hora de votar elecciones municipales, autonómicas y nacionales, o en cierto modo juegan ligas diferentes. Hombre, serán ligas diferentes, pero los equipos son los mismos. Quiero decir que los partidos son los mismos. Entonces hay que ver y hay que considerar qué es lo que se ha hecho. Qué es lo que se ha hecho, porque eso te va a condicionar mucho, pues el sentido de lo que pueda ser tu voto, ¿no? El sentido de tu voto. En ese sentido, pues si tenemos unas elecciones autonómicas, ¿no? Como las que han sucedido en Andalucía, unas elecciones autonómicas donde está todo presidido, pues de alguna forma parecido a lo que ocurre en la Comunidad Valenciana por la corrupción, pues es claro que eso tiene que afectar a todo. Lo que no entiendo es por la distancia, ¿no? Como antes también decía Fernando, por esa distancia. Lo que no entiendo son los resultados que ha habido en Andalucía. No lo entiendo o no lo quiero entender. Por otro lado. De todas maneras, yo básicamente lo que pienso, y fundamentalmente a nivel municipal, y la experiencia que tengo en estos 4 años, es que los partidos son importantes, pero muchísimo más son las personas, ¿no? Porque fundamentalmente a veces la gente vota pensando en clave nacional, pensando pues si Pablo Iglesias, si Pedro Sánchez, si Albert Rivera, o si Rosa Díez, o si Mariano Rajoy, y al final la persona que va a estar aquí intentando solucionar los problemas de Alicante, pues en el caso de Ciudadanos Unión Progreso y Democracia, pues en el caso de Ciudadanos va a ser José Luis, en el caso de Unión Progreso y Democracia va a ser Fernando Llopis, en el caso de Esquerra Unida va a ser Pavón, en el caso del Partido Popular va a ser Asunción Sánchez Zaplana. Es decir, cada uno tiene su candidato, y después de cada candidato va un equipo de personas que son las que van a trabajar. Y a nivel municipal, aunque parezca mentira decir, no hay tanta diferencia. Muchas veces los partidos no marcan tanta política a nivel municipal porque son problemas mucho menores. Pues puedes bajar el IBI un poquitín más, o puedes cobrar más, o puedes tener 10 funcionarios más o 10 funcionarios menos. Pero fundamentalmente los grandes proyectos están ahí más básicamente. El día a día funcionan igual, y lo que hace falta son gente con experiencia, competente, con sentido común, honrada, y que quiera Alicante, ¿no? Que es fundamentalmente lo que pasa. Y a veces pensamos un poco en la marca, ¿no? Es decir, es como cuando uno compra el perfume pensando en el anuncio que le han hecho en la televisión, diciendo, mira, me gusta este perfume por el anuncio que me ha hecho en la televisión. Bueno, ya, pero después tendrás que ponértelo y tendrás que olerlo, ¿no? Por eso, una cuestión más sobre este
aspecto y pasamos a los periódicos locales. Entonces puede darse el caso, lo que estamos comentando, PSOE que pacte con Ciudadanos y o con Podemos. En el plano autonómico, de cara a las locales, ¿podría perdonárselo el electorado socialista, o de cara a las generales podría perdonarle ese pacto el electorado socialista a Susana Díaz y hacer lo mismo los electores o los simpatizantes de Podemos y Ciudadanos? Bueno, vamos a ver. En el caso de Andalucía, yo creo, el convencimiento que tengo es que con Ciudadanos no va a haber pacto. No va a haber pacto porque debieran cambiar mucho las cosas para que pueda haber ese pacto. Lo que quizás puede haber es, por sentido de la responsabilidad, que se le permita gobernar. Pero gobernar en minoría, ya veremos si luego podrá pactar o no con Izquierda Unida o con Podemos, ¿no? O con Podemos, pero son cosas distintas, son cosas distintas. Una cosa será gobernar, ya ha gobernado con Izquierda Unida, gobernar parece que en algunos medios se dice que incluso hay algún tipo de acuerdo con Podemos, no lo sé, ya veremos. Pero otra cosa es el momento actual, que en el momento actual no hay un pacto para gobernar, Lo que hay es un acuerdo para poder empezar, para poder ser investida presidenta de Andalucía, que son cosas distintas, En ese sentido, por parte de Ciudadanos, en fin, se pusieron una serie de condiciones. Recordemos que eran la primera, y fuimos los primeros en decirlo, la primera antes de sentarnos a negociar cualquier otra medida que tuviera que ver con lo que pudiera ser la gobernabilidad, pues la dimisión de Chávez y Griñán, cosa que ha sucedido de una forma encubierta, porque como quien no quiere la cosa, La segunda medida que se está ahora, pues me imagino, negociando para que permita ya no un acuerdo de gobierno, sino para que permita ser investida presidenta, pues tiene que ser un pacto contra la corrupción, tiene que ser una serie de medidas contra la corrupción. Eso es lo que se le está exigiendo, y eso no sé si al final se cederá, no se cederá. En cualquier caso, lo que sí sé es que como la credibilidad es nula, al menos desde nuestra perspectiva, e incluyo aquí a Fernando también, si me lo permite, pues ya veremos si estas palabras que puedan emitir, no, estos acuerdos que pueda firmar el Partido Socialista a propósito de la corrupción, pues luego se cumplen, no se cumplen o nos olvidamos de ellos. Bueno, Fernando, hacemos una pausa de 30 segundos y continuamos con la prensa local. Sí, no, yo entiendo que, por ejemplo, el caso de Ciudadanos, por lo que decían los analistas, ellos tienen cierto miedo de perder, al apoyar al Partido Socialista, por perder el votante que les ha fundamentalmente apoyado, que es el del Partido Popular, o en teoría dicen que la pérdida de voto del Partido Popular ha ido a Ciudadanos, en el caso de las andaluzas. Claro, pueden sentirse un poco engañados a veces los ciudadanos, pero en cualquier caso es complicado. Yo creo que cada partido es distinto, y al final uno apuesta en un momento determinado por unas siglas, y al final, pues después, si ve que son las siglas por las que se ha apostado lo han hecho bien, pues continuarás apoyándoles, y si no, pues a los 4 años se cambia el voto, que fundamentalmente eso es lo que se llama democracia, y por eso podemos votar cada 4 años, ¿no? Que eso es lo bonito de la democracia. Bueno, ahora sí, vamos a ver las portadas de los periódicos de tirada local y regional. Mediterráneo, La Verdad, Información. Comentamos las noticias, pues sabemos las noticias de estos diarios y las comentamos en cuanto podamos ver. Aquí está. Mediterráneo. Comenzamos por el Mediterráneo. Los vecinos exigen las fumigaciones aéreas contra los mosquitos. Cataluña y Baleares sí vaporizan desde el aire como una medida de prevención. Los municipios del sur consiguen los primeros efectos al actuar conjuntamente. La proliferación de insectos se adelanta en Castellón por el calor. La cúpula del PP nacional apoya a Fabra por su ejemplaridad en el caso Rus. Castellón Bataller firma las 15 promesas más destacadas de su programa electoral ante un notario. Muere el pionero de la tele, Jesús Hermida. Denuncian el abandono y el caos en el geriátrico de Benicarló. La Verdad.
nos ofrece estas otras cuestiones. Un niño de 10 años muere acuchillado por la pareja de su madre en Torrevieja. El autor atracó al menor cuando la madre salió a abrir la puerta a la Guardia Civil. El detenido, con amplio historial por maltrato, intentó quitarse la vida después. 7.000 alicantinos se acogen a su derecho a una muerte digna. La Villa del Foc visitan las instalaciones del periódico y la huelga de correos fuerza el cierre de oficinas en la provincia. Y por último, el diario Información nos ofrece estas cuestiones en su portada de hoy. El asesino de Torrevieja apuñaló a su hijastro de 10 años mientras su pareja atendía a la Guardia Civil. Un alicantino recibe 2.821 euros menos del Estado que un asturiano. El ayuntamiento ve insostenible para sus arcas el macrocentro. Alegará para rebajar el impacto económico del plan Rabasa en el municipio. Los empresarios piden que se bajen más los impuestos y menos funcionarios. PP y PSOE se copian una treintena de propuestas en sus programas. Y Rus se enroca mientras el PP desiste de retirar su candidatura si él no cede y renuncia. Bueno, estas son las cuestiones. Saludamos a nuestra tercera contertulia de esta mañana de hoy, martes. Hola, Elsa Martínez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, brevemente, aunque sea, lo digo por la noticia del Mediterráneo, de mosquitos. ¿Qué tal estáis este inicio de primavera? Porque a mí me tienen frito. No lo sé, yo es que tengo la suerte, lo reconozco, que a mí los mosquitos me afectan poco. Sí, al revés que a mi hijo, que lo tienen frito. No sé, debe haber personas más dulces o no sé, yo no digo que no sea dulce, pero me refiero de una sangre más proclive a que los mosquitos te acribillen. La verdad que yo tengo suerte, aunque de verdad que los mosquitos que me preocupan a mí personalmente no son los de las charcas, pero bueno. ¿Cuáles son? Bueno, los mosquitos que pululan por ahí, eso sí que me preocupan notablemente. Asesinos. Pues efectivamente, ¿no? Efectivamente, los mosquitos, pues parece que nos impiden, ¿no? Nos impiden algo lo que es una convivencia pacífica, pero estas charcas de las que comentaba antes mi compañera, pues y que realmente nos impiden la convivencia, pues son todos estos problemas, ¿no?, que están vinculados y que están saliendo un día sí, otro no, y ya no sé si estamos acostumbrados o estamos acostumbrándonos a todo ello, como son estos casos, ¿no?, de corrupción en la Comunidad Valenciana. Sí que quería hacer un matiz con eso, es importante. Yo estoy, la verdad, muy satisfecha de la actitud del presidente de la Generalitat y del presidente del partido en el que milito, en ese sentido. Espera. La verdad que hablar del mosquito tigre y hablar de altos cargos del Partido Popular es una correlación, yo creo, mentalmente. Porque además yo no represento al PP, yo soy del PP muy orgullosa, pero no vengo aquí representando. No, pero quizá lo que habría que intentar, por una parte, es conseguir que la Administración pues hiciera las fumigaciones adecuadamente para evitar que nos molestara mucho, y después intentar ver si podíamos llegar a un acuerdo con los mosquitos para que nos picaran a primera hora de la noche y se fueran y no estuvieran a mitad de la noche sin dejarnos dormir, que siempre es complicado, porque muchas veces ya no es el picotazo, es la molestia y la tensión de que te van a picar y estás un par de horas intentando localizarlo por ahí entre las cortinas o entre algún sitio. Bueno, de eso hemos tenido buena experiencia. Yo recuerdo a tu hijo en mi casa un día, buscando un mosquito tigre con el mío a zapatazos, que casi se cepilla en media casa antes que el mosquito. Pero bueno. Bueno, yo seguiría pensando en las fumigaciones, pero fumigaciones de otro tipo, para intentar para evitar en la ciudad, y no solo en la ciudad, en la comunidad y en toda España, pues determinados comportamientos. Eso sí que sería importante. Me quedo con el mosquito tigre antes que con el tigre mosquito, que el tigre mosquito. Sí. ¿Y con los otros mosquitos qué hacen? Pues lo que se ha hecho, quiero decir, yo estoy absolutamente contenta de que se haya tomado medidas disciplinarias. Tengo que recordar, es que eso es algo que la gente, por lo visto, en este momento no estáis cayendo. Pero bueno, cuando Ciudadanos gobierne ya veremos qué os ocurre. Gracias. Hombre, estaréis en muchas coaliciones porque es evidente si las encuestas funcionan. No digo gobernar esta ciudad porque eso ya quisierais, pero en encuestas evidentemente vais a ser parte de la coalición seguramente de esta ciudad, de muchas, ¿no? Salvo que las cosas procedan y haya un partido monocolor que gane las elecciones, que yo a día de hoy
Creo que va a ganar el Partido Popular por las encuestas que veo, no porque me guste a mí, me deje de gustar, que evidentemente me gustaría. Pero lo que veo es que el Partido Popular tiene una gran expectativa de ser el primer partido y que evidentemente Ciudadanos va a jugar, y me alegro muchísimo además, un papel muy, muy relevante en los gobiernos de este país. Y eso va a ser una gran regeneración y yo me alegro. Pero lo que sí queda claro es que hay que abrir la boca cuando uno ha pasado por ahí. El PSOE tiene amplia experiencia, por mayorías absolutas variadas, y el PP también. La corrupción suele asociada al poder absoluto. Si no tienes poder, difícilmente tienes corrupción, y vosotros en este caso sois un partido nuevo, que ya daréis muestras, imagino que no, porque como ahora tenéis una política de Minority Report, pues con suerte no encontraréis a los topos antes de llegar, si es que los detectives os funcionan. Pues le agradezco lo de los detectives. Es que como no estoy de acuerdo con semejante barbaridad pseudofascista, pero bueno, si tenéis suerte y encontráis una, ¿cómo se llama eso? Una presunción de culpabilidad inicial, Minority Report os va a quedar corto, vamos. Yo, si me permites, lo que no acabo todavía de compartir es que esté contenta con las medidas, porque claro, con las medidas que está tomando el Partido Popular. Creo que expulsar a alguien por una grabación de hace 9 años, sin esperar ni a un auto judicial de anticorrupción, ni a un procesamiento que llegará o no llegará, desde luego es de una ejemplaridad, porque perdonadme, hay algo más aparte de las conversaciones gravísimas, ojo, gravísimas y absolutamente lamentables. ¿Hay algún auto procesal? ¿Hay alguna apertura oral? No, ha sido expulsado fulminantemente con las grabaciones, lo cual me parece ejemplar. Y oye, si luego tiene que proceder, que por cierto, la desgracia es que a lo mejor no procede porque son conversaciones de hace 9 años. Hombre, a mí lo que no me parece ejemplar es que en este caso y en tantos otros casos, nadie de los que estaba a su alrededor se enterara. A mí lo que no me parece ejemplar es que ahora, a posteriori... Pues porque estás trabajando con él. No me digas, yo he trabajado con 30 personas y no sé lo que hacen en sus ratos libres con el dinero. La impresión que tengo es que en muchas circunstancias pues se está mirando para otro lado y no sé qué es peor, si estar mirando para otro lado frente a lo que está haciendo y está haciendo mal o presuntamente mal esa persona, o bien no enterarse, porque claro, si no te enteras, pues no sé qué es peor, ya. Si mira por otro lado, no te enteras. Si me permitís a mí una precisión que yo siempre digo, fundamentalmente ya en los casos de corrupción no es solamente por las mayorías absolutas, sino muchas veces... Sin poder es imposible corromperse. No, pero bueno, desde la oposición es difícil. Ha habido corrupción con coaliciones, etcétera. No, es imposible. Pero fundamentalmente el tema de limitar los mandatos, yo creo que es una buena medida higiénica, que muchos países civilizados lo tienen, porque fundamentalmente, claro, si os dais cuenta, cuanto más corrupción hay es cuando esos mandatos ya llevan mucho tiempo, la gente ya conoce todos los resortes, sigue las mismas personas, caso de Andalucía o caso del Partido Popular, llevan las mismas personas y tienen unos resortes. ¿Cuántos años llevaba Rus de presidente de la Diputación, de presidente del Partido Popular? Pues muchísimos, por eso digo que final, es más fácil corromperse desde el poder absoluto. No, pero Elsa, ¿tú no crees razonable que a lo mejor más de 8 años en el mismo puesto de relevancia político es mucho más que suficiente? Desde luego, José María Aznar es el primero que dijo a los 8 años. Correcto, pero es el único que lo dijo. El único, y además me parece ejemplar. Claro, pero fundamentalmente el problema que hay es que ha pasado en Alicante, es decir, cuando ya llevaba mucho tiempo Alperi y su continuadora Sonia Castedo, esa corrupción ha sido casi generalizada. El caso de Rus, pues posiblemente ha llegado ahora. Y al final a mí lo que me llama la atención es que al señor Rus se lo cargan por una conversación en la que él dice que no es él, pero bueno, quiero pensar de que algo sabrán. Cuando a Sonia Castedo... pienso que es él, pero también te tengo que decir, en honor a la verdad, que existe un derecho en España. Claro. Y el derecho en España... Pero a Sonia Castedo la han estado aguantando 3 años y medio. A Sonia Castedo la han estado aguantando 3 años con las escuchas, con investigaciones policiales, y le han aplicado una doctrina mucho más leve que al señor Rus. Mientras a Rus... Vamos a ver. Claro, pero es que a Rus le ha pasado... tendréis que alegrar de lo que ha hecho Alberto Fabra, o también hemos de criticarle pero una Elsa, si me permites una cosa, el problema que hay es que solamente estas acciones que se toman en periodo preelectoral o electoral, hay que tomarlas en cuarentena. Vale, pero es que yo... ¿Sí o no? Pero mi pregunta es, ¿por qué con Rus sí y por qué con Sonia Castedo no? ¿O por qué al final
tanta gente que ha estado involucrada, pues gente que estaba en las listas del Partido Popular de la provincia de Alicante a las Cortes, pues la alcaldesa de Ibi, más personas que han estado... Sí, pero al final... Pero Fernando, es que yo no estoy de acuerdo en ese procedimiento. El derecho español está para algo. Correcto. Es que entonces, a mí, que estoy absuelta por una historia de Lucentum que encima es falsa, me tendrían que haber puesto a los pies de los caballos. Por eso te digo. Y estoy absuelta y con perdón del juzgado pidiéndome disculpas por haberse equivocado en mi procedimiento. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho yo? No. Quiero decir, me había llevado yo 3 millones, y la colega del juez diga, tienen ustedes de la cuenta en Suiza, por favor. O sea, quiero decirte, a ver el desfalco es el... Pero lo de Rus, si hubiese pasado de aquí 3 meses, ¿lo hubiesen cesado? Pero vamos a ver, yo no digo si hace 3 meses se lo hubiera cesado o no. Y no estoy de acuerdo en que se cese a la gente. Si Rus hubiera sido amigo de Fabra, ¿lo hubiera cesado o no? Jurídica. No, es que Rus era el enemigo de Fabra y entonces han sido especialmente implacables con él. Pero fundamentalmente yo lo que me reitero es... Bueno, que no eso en el partido sabéis mucho. Sí, la implacabilidad ante los enemigos. Esto es muy normal. Sí, pero lo que quiero decir es que al final el problema que tenemos los partidos y muchos partidos es que determinadas personas siguen ocupando unos puestos relevantes durante muchísimos años. Claro, pero ¿por qué no vamos al fondo de la cuestión? Que se llama la ley de financiación de los partidos de este país, que nadie absolutamente toca. Y otra cosa de limitación de mandatos. Limitación de mandatos. ¿Limitación de mandatos? Totalmente de acuerdo. Vale, estamos de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo. Siempre hemos estado de acuerdo. Que los ciudadanos quieren hablar. Perdón. No, simplemente quería decir que la legalidad está muy bien, pero la ética es otra cosa. Entonces, no debemos solo pensar en la legalidad. O sea, que vosotros vais a guiar por la ética, no se lo digo para ir apuntando. Sí, porque la tenemos. Me encanta. No, bueno, que la tienes, lo de eso se te presupone. ¿Qué pasa? Las cuentas en Suiza. Esas son éticas. No, a mí lo que me gustaría saber es el papel de la Caixa en la financiación de ciudadanos, que de eso hablaremos en otro capítulo. Y de un tal Jaume Giró. Entonces, como eso ya saldrá. Qué bien, pues diga más. No, es que vosotros también pagáis carteles, o es que salen del cielo. No, efectivamente. Es bueno, el pues maná, a lo mejor el maná del cielo que ponen los carteles de Ciudadanos. Claro, el Mira, maná por favor, del cielo. Mira, hay una cosa y luego no gobernáis con el Partido Popular, pero estáis en coalición. No tenemos nada que esconder. No tenemos nada que esconder. La primera, si me hablas de ética, y cuando Carolina Pulse abre la boca sobre que no gobernará con el PP, que rompa con Altea. Que rompa con Altea, donde gobierna el Partido Popular con Ciudadanos. Una experiencia de sinvergoncería es una experiencia en corrupción. Y una experiencia que, porque haya sido avalada por los ciudadanos en determinadas votaciones, eso no significa, ni muchísimo menos, que estén libres de culpa o que estén exonerados de todo aquello que seamos lamentablemente culposos de haber existido en el planeta Tierra, ¿es mientras ético vosotros sois airosamente éticos. Vamos a ver, pregunta directa, ¿sí o no? Las cuentas de Javier Nar, efectivamente, en 2 bloqueos de Suiza. ¿Tener cuentas en Suiza es un delito? No pregunto. Pues hombre, normal es tenerlas en España cotizando impuestos de ciudadanos éticos. Hay gente que vive en el extranjero. No me digas, Javier Nar vive en el extranjero porque yo me lo encuentro en Madrid constantemente. Hay gente que vive en el extranjero, entonces el problema no es tener cuentas en Suiza, el problema es no cesar a Javier Nar por tener cuentas en Suiza sin declarar impuestos, que es donde menos se paga para no pagar impuestos de este país. Tenerlas sin declarar. Claro. Ese es el problema. ¿Y eso es ético o no es ético? Es etiquísimo no pagar impuestos en España. El no declararlas, no es que sea... Eso es un delito. No me digas, ¿y las cuentas de Javier Nar han salido porque él las ha dado o porque se las ha sacado la prensa? Se las ha sacado la prensa, el problema no, que hay las ha dicho él, no la prensa. Ojo, la prensa también está maniqueamente manipulada por el poder fáctico del mal. Sí. Vamos a ver, si aquí va a resultar ahora que Javier Nar es un Bárcenas, ¿verdad? Pues nunca se sabe. Que tiene aquí las cuentas de Ciudadanos y de saber de cuántos partidos. No tenía pinta, ¿eh? Mira, si me permitís, si me permitís un pequeño detalle, si me dejáis hablar un minuto, es que muchas veces... Pues la verdad, tengo esos conocidos y otros. Un segundo. Y orgullosísima, perdona. Y de la universidad, cuando quieras, hablamos que ese es otro capítulo. Pero hay una cosa... Hay una cosa cuando... Si me dejáis hablar solamente... Mira que me caes bien, pero lleváis un rollo de una prepotencia... un razonamiento muy corto. Muchas veces cuando al final decimos que los delitos son más o menos importantes por la cantidad que se ha robado, es que muchas veces depende hacia dónde llegues. El caso del famoso becario de Podemos, José Rejón, ¿no? Que
en principio defraudó, era una cantidad que decían, es que la cantidad es pequeña, pero Sí, claro, es la cantidad que podía, estéticamente. claro, es la cantidad que podía defraudar. Evidentemente el señor Nart no tenía el acceso a los mismos millones que Luis tenía Luis Bárcenas, evidentemente. pero sigue siendo igual de poco ético, fundamentalmente. Hombre, lo que es poco ético es tener cuentas en Suiza sin pagar impuestos en España. Para empezar, un tío que va de ejemplarizante ciudadano español Pero paga cuando tú impuestos, das ejemplo sacándonos los o- colores a los demás. Lo que es Me poco parece una ético, vergüenza, lo que es hombre. poco ético es que estés hablando de ética. ¿Por qué? Yo puedo hablar de toda la ética del mundo. Soy de las ciudadanas más impolutas de este país. Representando además el Partido Yo Popular. no represento al con Partido la Popular, ese es tu experiencia- problema, la falta de experiencia con la política. Yo soy experiencia- empresaria. No, efectivamente. Y estoy aquí como empresaria. Yo no tengo experiencia Bueno, de política. política no tengo universitaria, experiencia- sí. Sí. Y no tengo experiencia ni en robar, no tengo experiencia en engañar, no tengo experiencia en mentir. Pues hombre, Como creo que tienen tienes los doble del militancia partido- del PSOE los en del su momento. partido- Eso no es los del mentir, que Partido tuvieron que Popular. echarte del PSOE porque no te habías olvidado de darte de baja. Vamos a ver, yo No creo me que parece otro muy problema ético, la verdad. añadido tiene que ser el conocimiento. Y No me claro, digas. si uno habla desde la ignorancia, normalmente lo que dice son tonterías. Suele pasar, Si suele quieres pasar. si quieres saber cuál fue mi militancia, pregúntemela. Pero no se la Suele invente. pasar, lo que tú digas. Sí, en este caso sí. Mira, creo que de verdad, vosotros os haríais un gran favor con ese maravilloso partido que habéis fundado y que a mí me encanta, si en vez de llevar esta historia tan sumamente, perentoriamente, prepotente con el resto, fuerais lo humildes que empezasteis a ser, porque sois dignos de estar en muchos sitios. Eso ya te lo digo. Pero la actitud que estáis llevando con los problemas que conlleva la política española y que va a ser difícil que os mantengáis impolutos ante la opinión No, que ya real. no lo están. Desde luego, porque no lo estáis, porque ya se está viendo. Por Sí, ejemplo, te repito, sigo alucinando con frases de Carolina Punset. Hay dos que me molestan especialmente. Una que salió en El Mundo en su entrevista el domingo, y no me negarás que la tienes publicada. Como que a ella ser presidenta de la Generalitat le va a costar un grave problema personal porque la acota en su espíritu, perdóname, frase exacta, cosmopolita, el acotamiento a la geografía de la Comunidad Valenciana. Mira, todavía estoy intentando entender cómo eso no me ha dado un patatús de leerlo. Porque si tú crees que no es un honor ser presidenta de la Generalitat, porque te acota tu mentalidad cosmopolita a la provincia de Valencia o a la Comunidad Valenciana, me estás llamando de pueblo. Y disculpa, para mí sería el honor de mi vida, si no es el de ella, que se dedique a presidenta de la Comunidad Europea. 2 minutitos. Y por cierto, cerramos Naltía el está tema. con el Partido Popular, tan asco que le da. Bueno, quería comentar a propósito lo de la prepotencia. Yo no sé si aquí se están confundiendo los términos, porque si prepotencia es simplemente decir lo que uno piensa y decir sin ambajes y denunciar el comportamiento de tantos años del Partido Popular en este caso, y si tuviéramos alguno del Partido Socialista diríamos lo mismo. Hombre, gracias. De nada. Eso no es prepotencia a modo alguno, eso es decir la verdad. En cuanto a Carolina Punset, vamos a ver, si Carolina Punset no tuviera la más mínima duda de que es un gran honor y una gran responsabilidad No lo el poder ser presidenta de la Generalitat, pues ni mucho menos hubiera presentado a las elecciones. Pero Otra entonces, cosa ¿por qué es que dice barbaridades desde como un esa punto de frase? vista humano, barbaridad es la interpretación. No me Barbaridad digas. es la interpretación. Pues creo que la ha interpretado toda Desde el España. punto de vista humano, es claro que cualquier persona que desarrolla un cargo público pues está haciendo un servicio a todos los ciudadanos, y en ese sentido es un gran honor y una gran responsabilidad. Ahora bien, humanamente es cierto que uno pierde cosas. Humanamente. Pues hombre, que lo diga alguien que vive en Altea y no en Nueva York, tiene delito. Sí, no, una cosa, ya que hablamos de Carolina Punset, ya que tenemos aquí a Osorio, a mí sí que me gustaría que me descifráis el enigma ese que dice que Ciudadanos está en la Comunidad Valenciana muy cerca de Compromís, que es lo que dijo Carolina. Pero la cosa es que gobierna con el PP. No, pero me Altea, refiero, que en el hubiera fondo, pero me gobernado hablaba de con gente que decía, Izquierda Unida. estamos cerca de Compromís cuando es un partido quizá también independentista, y en Cataluña se supone que es otro mensaje el que supone, y eso lo dijo Carolina Punset, salió publicado en algunos periódicos. Es impresionante porque si Entonces, conoces con la gobierno con el procedencia Partido Popular, pero ciudadana, estoy cerca de Compromís, ¿no? Sí, estamos cerca de todo esto, parecemos Dios. La cosa es saber quién me da un pacto Hombre, más yo me interesante. imagino que hay un punto de acuerdo con Compromís, y también hay un punto de acuerdo y de coincidencia con UPyD, y es la lucha contra la corrupción y la lucha contra esta gobernanza que han tenido los dos grandes partidos y que nos han conducido a la situación en que tenemos. En ese sentido, creo que Compromís, UPyD, Ciudadanos
y seguramente otros partidos con mucha menos representación, pues comparten cosas, lo cual no quiere decir en modo alguno que seamos iguales. Por ejemplo, que tú has dicho hace un momento lo de la equivalencia con la equiparación con Compromís a propósito, y has dicho también, ¿no?, con el independentismo. Si hay algo claro a propósito de Ciudadanos, pues es precisamente este aspecto. Si Ciudadanos surge en Cataluña hace 10 años, es precisamente por su lucha contra el nacionalismo, su lucha contra el independentismo. Pero por eso digo, me llama la atención que en Cataluña sea un modelo y que en la Comunidad Valenciana se sienta, pues me refiero, lo dijo Carolina Punset, y es lo que leí en la prensa, y entiendo que los periodistas no han mentido, que ella se sentía muy cercana a Compromís. Claro, Compromís es el partido quizás más independentista que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente el partido más catalanista y tal. Entonces, la verdad que es un poco kafkiano que una persona que pacta con el Partido Popular en su pueblo, que está gobernando con su pueblo, pero resulta que aquí dice públicamente que está más cercana a Compromís, que yo lo digo, yo estoy muy lejos de Compromís, lo digo, no me sabe mal, me cae muy bien, Nacho Vido creo que es una buena persona y un tío que trabaja, pero ideológicamente es diferente Compromís de UPyD, pero Carolina dice que es lo mismo Compromís y Ciudadanos. Se lo explico en un momento. 30 segundos. 30, Se lo explico en un momento. Compromís es un conglomerado de varios partidos, uno de ellos es el Bloc Nacionalista, pero también están los Verdes. Y en ese sentido... Pero los verdes son minoritarios. Los verdes forman parte o no de Compromís. Entonces, Fernando, los verdes forman parte de del Bloc, pero estás de los verdes del Bloc, en ese sentido, en ese sentido, me imagino que lo que quería decir Carolina, y si no lo dice Carolina, lo diría yo, que la defensa del medio ambiente pues es una preocupación yo fundamental. creo que más en el tema político. Y políticamente, pues Carolina siempre se ha mostrado pues partidaria de muchas actitudes, de muchas propuestas tú cuando dices Compromís, en ese sentido, el último partido en el que piensas son en los verdes. Está pensando en el Bloc Nacionalista. Pues ya he dicho antes que era un problema de interpretación. Entonces, quien mejor puede interpretar a Carolina es la propia Carolina. Pues Carolina, y no las interpretaciones tendenciosas que se pueden hacer desde otras perspectivas. Madre de Dios. Venga, Elsa, 10 segundos y cerramos. Tendenciosas, subversivas. Absolutamente lamentable. No, subversivo es siempre como subversivo es escuchar esa palabra. Pero no me abráis más debate. Pero irme lo cerrando y ya grave. está. O sea, de verdad, sinceramente, creo que el papel de Ciudadanos, te lo digo que, repito, yo no vengo aquí como candidata, porque no lo soy, que soy del PP, sí, candidata no. Y además soy de las personas... ¿Ya nos hemos dado cuenta? No es que no te des cuenta, lo que pasa es que a vosotros lo que os va a molestar a partir de ahora es que alguien os lleve la contraria. Y ahora que ya estáis en el juego político de verdad, tenéis que acostumbraros a que os caneen como el resto de los mortales en cualquier debate y que os pidan explicaciones. Porque ese es el juego de la democracia. Perdóname, ¿me dejas terminar, por favor? Ese es el juego de la democracia. Y solamente darte un apunte. La primera que nada más sentarse ha dicho, me encanta que exista Ciudadanos, porque entre otras cosas yo antes del PP vengo del CDS. Me encanta que exista un partido que en este momento da alternancia y juego de poder y que se rompa el bipartidismo, soy yo. Lo cual no quita que creo que vais a sufrir para bien situaciones de practicidad política que os harán ser bastante más coherentes con las posturas de la realidad. Y eso es parte del sistema también, y no creo que sea precisamente tendencioso. Una respuesta breve, si quieres. Muy breve. Vamos a ver, nosotros no queremos acostumbrarnos a ser caneados, lo que queremos es acostumbrarnos a la verdad. Ay, por favor, de verdad, qué pedantería. Ya está, vale, que era una apreciación, pero vamos, si quieres te la matizo con el María Moliner. A ver, dos cuestiones antes de irnos. Una, el asqueroso hecho producido ayer en Torrevieja, el asesino de Torrevieja, lo veíamos en la portada del diario Información. El asesino de Torrevieja apuñaló a su hijastro de 10 años mientras su pareja atendía a la Guardia Civil. El presunto autor de la muerte del niño está custodiado en el hospital en estado grave al autolesionarse. Terrible, creo que es terrible. Y ¿puedo eso... decir una cosa? Porque yo he sido víctima de maltrato, así que si me lo permitís lo voy a decir. Además lo digo porque es una realidad que me dolió muchísimo y que además hay un señor que está en la cárcel y le queda una temporada. Solo voy a deciros una cosa como lo he sentido yo, y ahí sí que digo que ni PP, ni PSOE, ni nadie. Creo que hay una desprotección evidente posterior a las no en este caso, digo en general,
hay una sensación que se tiene cuando eres víctima de una situación así. Por mucho que haya policías que te asignen, por mucho que tengas una unidad que se llama la UPA, que en fin, los pobres hacen lo que pueden, y la nacional que hace lo que puede. Hay una realidad que es una desprotección verdaderamente ineficaz de todos los estamentos públicos, no sé si por cercanía o por realidad social o porque no pueden hacer otra cosa. Pero cuando tienes una situación así, es cierto que luego te sientes muy desamparado. Y en las situaciones de parejas, de hecho, es mucho más complicado, que fue también la mía, es mucho más complicado porque como no hay una regulación, quiero decir, es una pareja sentimental, o sea, no hay una relación jurídica demostrable ni una situación en ese momento, por ejemplo, de medidas cautelares, en muchos casos, pues suelen pasar estas cosas. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Por desgracia, suelen pasar. Pero lo que sí quiero hacer notar con esto es que creo que hay que intentar buscar la fórmula. A mí no se me ocurre, la verdad, porque tampoco la policía puede estar en tu casa todo el día. Buscar la fórmula para que cuando hay situaciones de tensión familiar con parejas sentimentales o parejas de hecho o parejas realmente formales, se pueda paliar cierto tipo de malos tratos o tener fórmulas de acotar en qué circunstancias puede haber ese maltrato psicológico que puede llevar a que un maltratador pueda acabar matando a un niño. No lo sé cómo hacerlo, pero yo solo os digo que yo me he sentido a veces y sin querer bastante desprotegida en circunstancias, ¿no? Hace poco lo han soltado y he pasado la peor semana de mi vida, porque le han dado, esto no lo entenderé en mi vida, sin preguntarme a mí, en el penal de Ocaña, y le han dado literalmente una semana de vacaciones. Que alguien me explique, sí, evidentemente se planteó en Alicante, y me lo encontré, que alguien me explique cómo se le da a un tío que cumple 3 años una semana de vacaciones. En una semana de vacaciones, ¿sabéis lo que puede hacer alguien? Lo digo, de verdad, esto lo digo ya sin partidos de ningún tipo, lo digo porque me parece lamentable. No, es cierto, y yo creo que en esto estamos totalmente de acuerdo. Y por fin, ya que llevamos un rato. Oye, pero ¿por qué no? Si no tiene nada que ver. No solo estamos totalmente de acuerdo en el aspecto humano, sino que además estamos de acuerdo totalmente que en esto no es una cuestión de partidos políticos. En esto no puede haber una diferenciación entre un partido que dice una cosa y un partido que dice otra. Para nada. En esto no tenemos una varita mágica para saber cómo hacer, cómo lograr, ¿no? Cómo lograr un comportamiento satisfactorio, pero barbaridades como este tipo. Esto a mí me llega al alma, te lo juro. Quizá podría ayudar a cambiar un poco. Bueno, perdón, Fernando. No, simplemente decir, la verdad que en el fondo son hechos que te asustan y cuando lees la prensa pues te llama muchísimo la atención, y todos aquellos que tenemos hijos, pues pensar que una persona es capaz de asesinar a un niño de 10 años, que eso ya de por sí es terrible. O sea, ya eso de por sí es terrible. Y obviamente es muy difícil evitar que una persona que vive habitualmente con otra, pues la mate. Es decir, muchas veces los casos de estos de asesinatos, es decir, las personas, si ya es difícil evitar que personas importantes puedan ser atacadas, y que en un momento dado alguien pierda la cabeza. Claro, nosotros, cualquier persona normal, es muy difícil evitar que si una persona es violenta, pues pueda atentar contra ella. Lo que es triste es que al final pues un niño de 10 años pues haya fallecido pues precisamente porque este descerebrado haya querido hacerlo. Episodios de estos se vaticinan, por desgracia, como decía mi abuela, se presagia la tragedia, ¿no? En muchísimos hogares desestructurados, donde por desgracia pues coexisten personas así. Pero ahora lo que es evidente es que hay gente, sinceramente lo digo, hay gente que debería, no sé, yo ya es que no sé qué pensar, porque parece un poco nazi, ¿no? Lo de decir lista de maltratadores como los holandeses, ¿no? O de pederastas. Pero es que llega un momento en que a uno, supongo que si se encuentra alguien le gustaría saber qué tipo de persona es. Pero hay una cosa que yo siempre digo, por ejemplo, aunque me parece también un poco fascista. Pero que insistir mucho en la educación esa famosa de que, por ejemplo, cuando se habla de las mujeres, ninguna mujer tiene por qué soportar el mínimo maltrato de su pareja. Pero tengo que decirte que el maltrato psicológico es complicadísimo hasta los juzgados. Si al final, pero yo no digo es, tú cuando empiezas a sufrir maltrato debes abandonar a esa pareja, no pensar que van a cambiar las cosas. Es decir, porque fundamentalmente el maltratador siempre va a ser un maltratador. Pero es que el maltratado normalmente tiene un síndrome de Estocolmo con el maltratador y tiene que ir a un psicólogo urgentemente pues para darse cuenta de lo que hay que educar a las personas de que tenemos una dignidad que no puede ser, que ninguno podemos ser maltratados porque sí, ni se puede justificar ese maltrato. Iba a decir que quizás hay que plantear diversas actuaciones, lo que son unas actuaciones de forma inmediata, para ver cómo se puede evitar, ¿no?, que alguien pues que le den una semana de vacaciones y se venga aquí. Sí, yo aluciné y además me lo dijeron ya cuando estaba de vacaciones. Como digo, unas actuaciones de forma inmediata y luego a largo plazo. ¿Te acuerdas de aquella circunstancia, no? A largo plazo creo que, vamos a ver, lo único que se puede hacer aquí es con educación, educación y educación.
Sí, sí, eso está claro, es educación. Pero tenemos que ponernos Si los a hacerlo. presuntos agresores alteraran el orden de su actuación, ¿esto cambiaría? O sea, si en lugar de agredir y luego autolesionarse, se autolesionaran... Podían matarse primero y después intentar Bueno, pero eso es volver como del la- más allá e intentar hacer algún Pero es mal. como la mala- señora o el señor que se suicida y se lleva al perro y al niño por delante y dices, pero bueno, tírate tú y deja que los demás decidan sobre su Tenemos vida. el caso de Herman Wings, ¿no? Hace poco, entonces hay que llevar mucho cuidado también con todo este tipo de cosas y bueno, esto debe quedar fuera del debate político porque, en fin, es una tragedia humana y como tal tragedia humana tendremos que ver humanamente cómo poder contribuir a Ellos sí que lo siguen ayudar. contando. En Sí. fin. Bueno, un último apunte, otro fallecimiento ayer por la noche, 9:30. Hermida, sí. Uno de los maestros del periodismo español. No sé si vamos a poder ver un breve vídeo. Compañeros, ¿podemos, Juan, ver el vídeo y luego hablamos sobre Hermida o si no, aquí está. Jesús Hermida ha fallecido a los 77 años. Fue uno de los rostros más populares de la televisión en España. Su estilo y personalidad delante de la cámara le convirtieron en un mito del periodismo. Comenzó su carrera en el Seminario de Acción Católica, Signo, en la agencia Europa Press. Pasó por el diario Pueblo y por Informaciones antes de llegar en 1968 a la corresponsalía de Nueva York con Televisión Española. Desde allí retransmitió la llegada del hombre a la luna. En 1978 regresó a España y presentó varios programas de televisión como el informativo internacional Pasaporte, De Cerca, Crónica 3, Su Turno y el informativo radiofónico La Hora H. En los 80 presentó el programa de televisión Por la Mañana antes de fichar por Antena 3, donde dirigió el programa de Hermida, La Noche de Hermida y Hermida y Cía. Fue uno de los fundadores de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, institución de la que fue su primer presidente entre 1997 y 1998. En su trayectoria profesional ha recibido 3 premios Onda, la Antena de Oro, el TP al Mejor Presentador o el Micrófono de Oro. Una de sus últimas apariciones en televisión fue en enero de 2014, cuando entrevistó al rey Juan Carlos en Televisión Española con motivo de su 75 cumpleaños, meses antes de que abdicara. Bueno, en poco más de un minuto, una breve retrospectiva sobre la vida de uno de los grandes de nuestro país. Yo lo recuerdo por la corbata. Era lo más maravilloso del mundo ver sus cambios de corbata, ¿os acordáis en los telediarios? Yo recuerdo fundamentalmente la época esa que era corresponsal de Nueva York, que yo era pequeño, de los pocos corresponsales que te quedabas un poco con la imagen, era la suya. Es decir, yo no recuerdo ninguna de esa etapa de niñez de alguna persona que saliera de la televisión contando cosas, y él era especial y llenaba muchísimo la pantalla. Iba mucho más allá de la noticia, ¿no? Él era más importante. Eso es lo que iba a decir. Yo lo que recuerdo es que quizás puso de ejemplo la diferencia entre lo que es contar una noticia y contar una historia. Sí. La diferencia entre contar una noticia y contar una historia es que en la historia hay sentimientos y por eso llega y llega más. Y eso lo puso de ejemplo Hermida. Lo puso de ejemplo y también fue un visionario a la hora de traer a nuestra televisión Sí, la mañana. y hacer nuestras formas de entender este negocio, esta industria, que hasta entonces nadie se atrevía a dar el paso. Él venía a la corresponsalía de Nueva York, le cambió muchísimo la perspectiva de la televisión y él ha hecho mucho formato americano. Quiero decir, si le habéis visto alguna entrevista, el show de Letterman le parecía la cosa más exquisita del planeta, cosa que a mí, por cierto, también. O sea, las noches de Letterman en Estados Unidos, o la CBS, o la NBC, claro, el formato del Late Show, y luego lo que es la noticia comentada. Sus telediarios eran geniales porque eran muy americanos de formato, quiero decir. En Estados Unidos lo habitual es comentar la noticia y darle una visión particularizada a la noticia. Y eso es una cosa que inauguró él. Evidentemente ahora lo hacen todos los telediarios españoles, la Sexta, la Cuarta, todo el mundo. Bueno, la Sexta comenta, la Sexta hace doctrina. Pero esa parte en aquel momento, acordaros, que fue cuando empezó Antena 3 y ni siquiera estaba Telecinco, pues yo creo que fue todo un giro coperniquiano del modo de hacer audiovisual en este país y de trabajar la televisión española, ¿no? Fue el que inauguró la televisión de mañana. Sí. Que recordemos que También. no hace tanto tiempo no había televisión de mañana.
e incluso el programa de tarde también, ¿no? Fue siempre parecía que iba él quien iba por delante, ¿no? Sí. Por delante de lo que ahora es algo cotidiano, algo cotidiano. Entonces, en fin, es una gran pérdida. Es una gran pérdida, y la única ventaja que tiene él es de que, bueno, yo creo que en el fondo queda un poco en la mente de todas estas personas que vivimos en la televisión durante muchos años. Por el fondo siempre va a quedar en nuestra imaginación y en nuestros recuerdos, ¿no? Hay muchas personas que pasan sin más dejar huella, y yo creo que la ha dejado. Descanse en paz el maestro Hermida. Empresaria Elsa Martínez, muchísimas gracias. Alcaldable Cifuentes, muchísimas gracias. A vosotros. Alcaldable Llopis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, César. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. La tertulia vuelve mañana, como siempre, a partir de las 8. Pásenlo bien. Hasta luego.